que sí. Y pasados los días, el Señor no me hablaba. Y cada vez iba pasando más el tiempo y yo decía, tengo que compartir la palabra, Señor. Pero la palabra llegó. Amén. Y le decía al Señor, dame la gracia, porque usted cuando termine de compartir la palabra, usted va a entender que no es una palabra sencilla y es una palabra que nos confronta. Por eso en la oración le decía al Señor que le pedía su gracia. Y si usted se tiene que enojar, enójese con el Señor, ¿sí? Amén. Bueno, ahora sí, vamos a Santiago 4:7 y mire lo que nos dice la palabra. Sí, a ver. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Qué poderosa que es la palabra, porque dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿A cuánto les gusta que lo corrijan? ¿A cuánto les gusta que le digan que lo que está haciendo está mal? A ninguno nos gusta. A ninguno nos gusta que nos vengan y nos digan, te estás equivocando en esto. Pero acá la palabra dice, someteos. Y nos habla de una acción, nos habla de nosotros movernos. Someteos pues a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que darle lugar al Espíritu Santo. Yo tengo que tener una disposición. Porque dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Muchas veces nosotros queremos resistir a las tentaciones, a las circunstancias en nuestra propia fuerza. Pero acá nos dice la palabra que primero debemos pedir a Dios para poder resistir a lo que el enemigo muchas veces quiere hacer en contra de nosotros. Ahora sí vamos a introducirnos en lo que sería el mensaje. Vamos a Números 12, del 1 en adelante. Dice la palabra, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, ¿solamente Moisés ha hablado a Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió una columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le aparecerá en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Hasta ahí. Yo les cuento más o menos lo que pasó. María y Aarón murmuraron, hablaron de Moisés. Y hace un momentito, si usted prestó atención, el pastor habló que ellos tienen errores, ¿sí? ¿Cuántos saben que
usted no sabe, son personas que se equivocan y tienen errores, ¿sí? Y usted me va a decir qué tiene que ver con la palabra. Porque muchas veces, acá dice la palabra que María murmura y habla de Moisés. Y empieza a decir, ¿y por qué Dios no nos habla a nosotros? Y muchas veces, sin darnos cuenta, nos ponemos en el rol de María. Y usted va a decir, pero ¿y yo qué hago? Sí, cuando murmuramos, cuando hablamos en contra de, si hay una asignación para algo y yo no soy parte de eso, y en vez de ser a favor de eso, yo estoy en contra, entonces quiere decir que en mí hay un espíritu de división, ¿sí? Acá lo que le pasaba a María era que no entendía las decisiones que Dios y lo que Dios hacía a través de Moisés. Y lo que entró en ella fue la murmuración, fue el juicio, fue la crítica. En ella hubo celos, en ella hubo envidia, porque dijo, ahora solamente Dios habla a través de Moisés. Y muchas veces somos María. Ahora el pastor encima quiere tal cosa, ahora viene y nos dice que hagamos otra cosa. Nosotros vemos y a veces nos escudamos en que no saben lo que está pasando. Los pastores tienen muchas cosas que hacer. Ellos no saben esto, no saben lo otro. Y como recién decía el pastor, tienen errores y nosotros como hijos de la casa que somos, ¿sabe qué tiene que hacer usted cuando vea un error en su pastor? No murmure, no critique, no hable de su pastor, porque en definitiva usted está hablando de Dios mismo, porque son personas que fueron puestas por Dios, ¿sí? ¿Usted qué tiene que hacer? Tiene que orar. Señor, te pido, el pastor me parece que se está equivocando en esto. La pastora me parece que... Porque a veces ellos toman decisiones que nosotros no las entendemos. Pero ¿saben por qué? Porque ellos están en comunión con Dios, están en contacto con Dios. Y Dios le dice, bueno, hace esto, hace lo otro. Y para acercarte a tal persona tenés que hacer esto. Y a veces nosotros como hijos que somos, no lo vamos a entender. Por eso ellos fueron y están puestos como autoridad, ¿sí? Seguimos leyendo la palabra. Miren lo que pasó. Entonces la ira de Jehová en el 9 se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, Y he aquí que María estaba leprosa, como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Muchas veces nosotros creemos que nadie se da cuenta de lo que hacemos. Pero cuando Dios revela, cuando Dios muestra, queda en evidencia lo que se hace en el secreto. ¿Me está entendiendo? A veces, ¿y cómo la pastora sabe? ¿Y cómo el pastor sabe? Nadie le va a contar nada. Simplemente que Dios muestra y Dios revela. Usted tome en esta noche esta palabra, como decía, Dios nos confronta, pero Dios viene en esta noche a enseñarnos a que no debemos murmurar. Porque sabe usted, tiene que entender esto. Es como su casa. Usted tiene su mamá, su papá, sus hijos. Usted no tiene que andar sacando y ventilando lo que pasa dentro de la casa. Porque dice la palabra que el amor es el que nos abraza. Entonces, usted ve errores, defectos en sus pastores. Ore por sus pastores, ¿sí? Acompáñenme ahora a 2 de Samuel,
caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía al lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los israelitas. Los pongo en contexto. ¿Quién era Absalón? Absalón era un hijo de David, que a través de la palabra cuenta que quería tener el lugar de su padre. Quería estar y ocupar el lugar del padre. Quería reinar. Y después la palabra cuenta que esto fue una situación que dolió tanto el corazón de David. Esta situación empezó a ser cada vez más grande. El conflicto que había entre ellos, el pueblo se había dividido tanto que en definitiva después Absalón terminó muriendo, porque su corazón se había llenado de rebelión, se había llenado de rebeldía. Él quería usurpar y quería sacarle el trono. Él quería tomar el lugar que no le correspondía. Por eso debemos tener temor en nuestro corazón cuando abrimos nuestra boca. Porque luego de lo que a veces decimos en el secreto, todo lo que hacemos trae su consecuencia. Y acompáñenme a 1 Samuel 24:6. Acá este es David y dice: y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi siervo, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Que Dios guarde nuestro corazón de abrir y de soltar juicio en contra de las personas que tenemos como autoridad, porque fueron puestas por Dios. Usted tiene que saber que los pastores, los líderes, fueron personas que están puestas por Dios, que no son perfectas, que tienen errores, pero que hay un llamado y hay un propósito en ellos, ¿sí? Que Dios guarde nuestro corazón. Acompáñenme a Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y para finalizar en esta noche vamos a leer Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y en la palabra tenemos, para hacer un resumen, hubo dos personas que se levantaron en contra de la autoridad. Y una tuvo lepra y la otra murió. No permitas que la enfermedad te toque. No permitas que a causa de abrir tu boca cuando no tenés que hacerlo,
consecuencias. No permitas que lo que Dios depositó en tu corazón comience a morirse, porque no pudiste cerrar tu boca, porque no pudiste entregar una situación a los pies de Cristo. No perdamos lo que Dios quiere entregarnos. No contristemos al Espíritu Santo. Seamos fieles a lo que Dios tiene. Seamos fieles a lo que Dios nos da, a lo que Dios nos encomendó. Y usted puede decir, ¿y cómo yo contrito al Espíritu Santo? Cuando cerramos nuestro corazón, cuando el Señor viene con su palabra, cuando el Padre viene a corregirnos y nos quedamos en una posición de ser obstinados de lo que a mí me pasa, y cerramos el corazón. Que esta no sea la noche, sino que sea la noche que tú puedas meditar en la palabra y que el Espíritu Santo pueda traer a memoria